El lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 9, 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos, y entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, y cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Con el relato de hoy empieza la última serie de los 10 milagros que Jesús realizó después de su Sermón del Monte. Y el primer milagro de esta tercera serie es doble, dos en un mismo relato. Primero va a curar a una mujer que padecía hemorragias de sangre y luego va a resucitar a una niña que acaba de fallecer. Como saben, los evangelios son enseñanzas. Son una especie de catecismos cuyo fin no es contarnos la vida de Jesús, sino enseñarnos acerca de él y de su camino. Y los milagros tienen el mismo propósito que los evangelios: enseñar a sus discípulos y a nosotros de Jesús y su camino. En concreto, la enseñanza del relato del día de hoy es acerca de la fe. Debemos aprender que si queremos seguirlo, necesitamos tener mucha fe. Es decir, una confianza absoluta y total en el Dios que nos ama y que solo desea nuestro bien. Jesús espera de nosotros esa fe, pues es lo que va a permitirle a Dios reinar. Cuando esa fe no existe, entonces Dios no interviene y el proceso natural continúa. En el pasaje de hoy, en los dos personajes que se le acercan a Jesús, Mateo va a mostrarnos la fe necesaria para que Dios reine. Veremos que tanto la mujer enferma como el alto funcionario confían plenamente en que Jesús les hará el milagro. Asimismo, si queremos que Jesús haga milagros en nuestras vidas, debemos tener una fe tan grande como la de estas personas. Veamos el texto. Recordemos que Jesús sigue en Cafarnaúm y se encuentra sentado a la mesa rodeado de los pecadores y publicanos en el banquete que le había preparado Mateo. Entonces, nos dice el evangelista que se presentó a Jesús un alto jefe, un importante personaje de Cafarnaúm. Lucas y Marcos nos dice que se trató del jefe de la sinagoga de Cafarnaúm y que se llamaba Jairo. Lo que es significativo es que este judío importante haya ido a casa del publicano Mateo, dispuesto a romper con las normas legales que le impedían entrar en casa de un pecador, solo con el fin de convencer a Jesús que vaya a resucitar a su hija. Entonces, este hombre se postra ante Jesús y le dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. El texto nos dice que esta persona importante se postra ante el Señor, es decir, pone a un lado su alta posición social, mostrando así su fe total en Jesús, y le pide que ponga su mano sobre su hijita. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que de Jesús salía una fuerza que curaba a todos. Y ese hombre estaba totalmente seguro de que si Jesús tocaba a su hija, viviría. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente, nos dice Lucas, se levantó y lo siguió con sus discípulos. Es decir, estuvo dispuesto a ayudar a imponer su mano sobre la niña, como se lo pide a Jairo, y romper así otra norma religiosa judía que decía que tocar a una persona muerta hacía impura a la persona durante 7 días. Y la impureza legal significaba que su relación con Dios quedaba deteriorada. Números 19, 11 al 13 normaba que si eso sucedía, la persona que había quedado impura debía someterse a un ritual de purificación. Pero como ya vimos,
Para Jesús lo que su Padre quiere, que es la vida y la salud, están siempre por encima de la ley. Entonces, mientras iba a casa de Jairo, Mateo nos dice que se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Las leyes judías normaban que toda mujer que estaba en su período quedaba impura por 7 días. El problema de esta mujer es que hacía 12 años que estaba impura y por tanto marginada y despreciada. Mateo nos dice que esta mujer se acercó a Jesús por detrás. ¿Y por qué por detrás? Para no ser vista, porque la ley decía que si alguien tocaba a una mujer que estaba impura a causa de su menstruación, quedaba también impuro. Y parece que la mujer no quería que Jesús se viese afectado por su enfermedad. Y más bien, para evitar tocarlo y dejarlo impuro, lo que hizo fue tocarle los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto, quedaré sana. De lo que hizo la mujer, 2 cosas hay que destacar. Lo primero y principal es su total y absoluta fe en Jesús. Ella estaba plenamente convencida que si tan solo tocaba el manto de Jesús, quedaría curada. Y lo segundo es el manto de Jesús. Probablemente Jesús estaba caminando con el manto de oración sobre la cabeza y espalda, que es una costumbre muy judía. Y el manto de oración tiene flecos, y los flecos simbolizan la alianza de Dios con Israel. Y como saben, por medio de esta alianza Israel iba a ser el pueblo de Dios, y Dios iba a ser su único Señor. Pero, a causa de su impureza, la mujer estuvo fuera de la alianza con Dios por 12 años. Por tanto, el gesto de tocar los flecos del manto demostraban su deseo de volver de nuevo a disfrutar de esa alianza con Dios. Y entonces Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: «Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado». Jesús no se fastidia porque la mujer ha tocado su manto. Más bien se compadece porque sus 12 años de impureza le habían impedido vivir una vida normal. Y entonces la reconoce como hija de Dios y le reafirma su fe. Ten confianza. Y desde ese instante, la mujer quedó sana y en relación plena con Dios. Pero luego de esta interrupción, el relato de Mateo continúa y nos lleva donde otra mujer, que sí está verdaderamente muerta. Según Marcos y Lucas, se trata de una niña de 12 años, es decir, el mismo tiempo que estuvo enferma la mujer. Y cuando su padre fue a buscar a Jesús a pedir ayuda, sabía que su hija había muerto. Entonces, al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba. Los funerales orientales eran bastante bulliciosos. La costumbre era contratar flautistas para que toquen música triste y contratar plañideras para que lloren ruidosamente. Al ver el escándalo, Jesús dice: «Retírense, la niña no está muerta sino que duerme». Lo que dice Jesús es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que la muerte es un irse a dormir, que no es el fin de la existencia, y que después Dios nos despertará para gozar de la felicidad eterna con Él. Pero la gente que estaba allí y las plañideras profesionales, que no creían en Jesús ni en su camino cristiano, se reían de Él. Se burlaban porque sabían a ciencia cierta que la niña estaba muerta. Desgraciadamente, la contundencia de los hechos nos cierra a toda posibilidad de milagros. Los que estaban en el funeral se burlaron de Jesús porque se afirmaba que la muerte no desaparece a la persona, no la elimina, sino que la pone a dormir. Bueno, pues esas mismas burlas son las que recibirá el cristianismo cuando en su anuncio afirme que Jesús resucitó y que hay resurrección de muertos. Jesús nos enseña que no hay que temer a la muerte, sino confiar en Dios plenamente. El Padre, aun sabiendo que su hija está muerta, le tiene tanta fe a Jesús que le cree que está dormida, y esa actitud es la que posibilita el milagro. Entonces Jesús hace salir a todos los que allí se encontraban, y cuando hicieron salir a la gente, Jesús entró, la tomó de la mano, y ella se levantó. Solamente la tomó de la mano y ella volvió a la vida, es decir, la despertó.
Y esto es lo que nos espera a todos los que creemos en Él. Es de notar que los evangelios nos transmiten muy pocos relatos de resurrecciones. Este, que parece ser el mismo que el de la hija de Jairo, luego el del hijo de la viuda de Naín y por último el de Lázaro. Estos milagros son para enseñarnos que Jesús es el Señor de la vida y que la da a quien quiere, y que cuando Dios reine, hasta la muerte será vencida. Por tanto, si queremos vivir para siempre, tenemos que caminar con Él. El texto de hoy termina diciéndonos que esta noticia se divulgó por toda aquella región, seguramente llevada en primer lugar por los que asistieron al duelo y que se habían burlado de Él, pues lo único que convence al incrédulo son los hechos. Ellos ya no dudan, pues después de haberla visto muerta, la han visto viva. Y esto es lo mismo que le sucedió a la Iglesia después de la resurrección de Jesús. Como conclusión, los invito a preguntarnos acerca de nuestra fe. ¿Qué tan convencidos estamos de que Jesús es el Señor de la vida y de la historia? ¿Qué tan convencidos estamos de que Dios nos puede dar la vida eterna? ¿Qué tan seguros estamos de acercarnos a Jesús y pedirle lo que deseamos? Si decidimos ponernos a caminar con Él, debemos tener la absoluta seguridad de que Él siempre gana y que siempre atenderá nuestros pedidos si ellos significan un bien mayor. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que elimine la enfermedad que nos agobia, que sane a nuestros enfermos y que, si es mejor para todos, alargue la vida de los que queremos. Finalmente, pedirle que todos podamos disfrutar de la vida eterna con Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.